Siguiendo con los temas de la simplificación de funciones booleanas, esta ocasión hablaremos del método de Quine-McCloskey, o mejor conocido como método tabular. Este método, como se menciona, es básicamente para la simplificación de las funciones booleanas de una manera más, como lo menciona, tabular o de tablas donde se plasmen los mini términos de la función. El equipo está conformado por los siguientes integrantes: un servidor, Loza Vázquez Efren Said, Colín Miranda Martín y Ruiz Betsy Jacqueline. A continuación definiremos lo que es el método y, como se menciona, para qué sirve y cuál es su objetivo de este. Bueno, ahora continuamos. ¿Qué es y en qué consiste este método de Quine-McCloskey? Bueno, mi nombre es Martín Con Miranda. Bueno, en sí, este es un método tabular que se utiliza para minimizar funciones booleanas, siguiendo un procedimiento algorítmico. Bueno, ese es un procedimiento algo largo, pero no es complicado, ya porque se deben de reducir los términos de los primos implicantes hasta llegar a una suma de primos implicantes esenciales. Bueno, ¿cuál es su objetivo? Su principal objetivo es la simplificación de funciones booleanas. Aquí es como vamos haciendo tablas y vamos simplificando los bits hasta tener un menor número posible de estos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Betsy Jacqueline Navarrete Ruiz y daré continuación al tema método McCloskey, metodología para la solución de ejercicios. El primer paso será obtener la función booleana en forma canónica. Ya de esta manera se expresará de forma de suma de minitérminos o de un producto maxitérmino. En este caso la función booleana es la siguiente. La manera para pasar a la forma canónica es convirtiendo a valores binarios cada término de la función. En este caso será cada variable la que tome el valor de 1 o 0, siendo sin negar o negada respectivamente. Como ejemplo tomaremos el primer grupo de términos W negada, X negada, Y negada, Z, los cuales tendrán los valores de 0, 0, 0, 1, que será un decimal, y así con cada término de variables en la función. Convertir sus variables a 1 y 0 para determinar sus valores en binario, y así se obtiene la expresión en forma de en suma de minitérminos. A continuación se va a explicar el método con un ejemplo. Una vez expresada la función en su forma canónica, podemos pasar al segundo paso, que es básicamente comenzar con la creación de las tablas. Bueno, en esta ocasión podemos ver la función a simplificar, que es la sumatoria de los minitérminos 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14 y 15. Se muestra por igual en su tabla de verdad, donde se observan los minitérminos colocados de forma vertical. Todos aquellos con su valor verdadero al final son los términos de la sumatoria, como los podemos observar de este lado: 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14 y 15. Como primer paso, lo primero que se realiza es agrupar los términos de acuerdo con el número de unos. Mm, Se cuentan los números de unos de los términos con función verdadera. Como lo vimos, pues son los mini términos de la sumatoria. Aquí se tienen en este mini término 1 un 1 y en el mini término 4 igual un 1. Así vamos realizando grupos para comenzar con nuestra primera tabla, y de este lado de esta tabla podemos observar cómo se van agrupando los términos los cuales tienen el mismo número de unos.
En este caso, los mini términos 3, 5, 9 y 12 tienen un número de total de 2 unos y por ello están en un mismo grupo, así como los mini términos 11, 13 y 14 que tienen un total de 3 números, 1, y el mini término 15 que es el único que tiene un total de 4 unos. Y así obtenemos la primera tabla de nuestro método de Quinn-McCloskey. A partir de esta tabla comenzaremos con nuestro segundo paso, el cual consiste en comenzar a combinar los grupos de nuestra primera tabla obtenida. La combinación será del mini término 1 con el 2 con el 3 y el 3 con el 4 grupos, perdón. Y así podemos ir marcando los términos que se van incluyendo con un asterisco. Como podemos observar, entre el mini término 1 y 3 a la hora de hacer un cambio solamente existe en esta columna que es la y por lo tanto se puede ir poniendo en la tabla de la derecha, donde se van incluyendo las combinaciones que son posibles y que solamente hay una variable que cambia. Aquellas que tengan dos o más variables que cambien no serán contadas en nuestra siguiente tabla. Como podemos observar, del 1 al 3 el 0 se queda igual, el 0 se queda igual, y del 0 al 1 no importa o cambia por así decirlo este valor, y se agrega un guión en nuestra tabla. El 1 se queda igual y por lo tanto se escribe correspondiente. Después de esto proseguimos a compararlo con el mini término número 5, el 1 y el 5. El 0 y el 0 se quedan igual, el 0 y el 1 cambian, y el 0 se queda igual y el 1 se queda igual, por lo tanto también se escribe de este lado de nuestra tabla, agregando un guión o no importa al valor que ha sido sustituido o cambiado. Como podemos observar, al comparar este mismo mini término 1 con nuestro 9, también cambia un valor, lo que viene siendo el 1, y se agrega un guión en ese valor. Y ahora terminamos seguimos con el siguiente valor, que es 1 y 12. Por lo tanto podemos observar que existen dos cambios, y por lo tanto así se demuestra que este valor no es apto para proceder en esta tabla, así que no se agrega. Seguimos con nuestro mini término número 4, comparándolo igual con el mismo grupo, y podemos observar que del 4 al 3 existen más de dos cambios, que es del 1 al 0 y del 0 al 1, así que no se agrega en la tabla. Del 4 al 5 existe solamente un cambio, que es del 0 al 1, por lo tanto podemos observar que se agrega un guión, y así se van realizando cada grupo y las combinaciones, agregando un guión a aquellos variables que cambien de número. Seguimos agrupando por cantidad de unos que se encuentran en el término, y así se obtiene la segunda tabla que seguiremos utilizando para nuestro próximo paso. El tercer paso consiste en que, mediante la ayuda de la tabla obtenida anteriormente, que fue la tabla 2, volveremos a realizar combinaciones con los grupos, el 1 con el 2 y el 2 con el 3. Igual procederemos a marcar los términos con un asterisco que se van incluyendo, y así evitar repeticiones. Cuando existe una repetición en aquellos valores, no se escriben en esta tabla de la derecha, solamente se cuentan como que ya están incluidos, pero no se vuelven a agregar.
A veces existe confusión, pero para esto se agregan los mini términos de manera ordenada para así evitar confusiones o, como se menciona, a la repetición. En este caso, como podemos observar en la tabla de la parte izquierda, se realiza la misma comparación del grupo 1 con el 2, comenzando por el mini término 1,3 comparándolo con el mini término 3,11. Podemos observar que del 0 al no importa hay un cambio y del 0 al 0 no hay. Del no importa al 1 existe otro cambio, así que se descarta y no es incluido en nuestra tabla de la derecha. El siguiente término es 1,3 con 5,13. Podemos observar el mismo caso, de 0 no importa hay un cambio y de 0 a 1 hay otro cambio, así que se descarta. Pasando a nuestra siguiente sección, el mini término 1,3 con el 9,11, se puede observar que aquí sí existe solamente un cambio, así que esta es un valor que debe de ser agregado en nuestra tabla de la derecha. Y así procedemos a realizar las combinaciones con cada mini término de cada grupo de unos para ir reduciendo de alguna manera y realizar nuestra tabla más pequeña y así obtener nuestra tabla número 3. Como cuarto paso y casi último es combinar los grupos de la tabla anterior obtenida, el 1 con el 2. Marcar igualmente los términos para, como se mencionó, evitar repeticiones. En este caso podemos observar que al primer mini término del grupo 1 con el segundo existen más de 2 cambios. El segundo mini término con el primero del segundo existen más de 2 cambios. El tercero con el primero existen más de 2 cambios y así podemos observar que en ningún momento llega a haber solamente un cambio de variable. Así que por lo tanto nuestra cuarta tabla no existiría en este caso, ya que no podemos agregar ningún valor. Así que por lo tanto estos últimos términos serían aquellos que utilizaremos como primos implicantes, que básicamente se utilizan para pasar a nuestro posterior paso. Como siguiente paso, podemos decir que la suma mínima o los primos implicantes esenciales serán los serían los resultados a los que llegaremos por medio de esta tabla. Colocando de esta manera los mini términos, podemos observar que los primos implicantes también se observan colocados, que son un total de 5. En este caso, en esta tabla se ordenó de manera que la sumatoria de los números en la parte posterior se van marcando con aquellos que son integrados en el mini término, en este caso marcándolos con una X. Como se puede observar, el primero 1 se marca, 3 se marca, 9 se marca, 11 se marca. Esta tabla nos obtendrá la función minimizada o simplificada, de tal manera que nos dice que solo aquellos mini términos o primos implicantes serán esenciales los que solamente cuenten con una X, ya que los demás también llegan a ser primos implicantes, pero no esenciales, porque de alguna manera están en conjunto a los esenciales. En este caso podemos observar que 3 de ellos son los que solamente cuentan con una marca en su columna,
y por lo tanto, visto en la anterior tabla, podemos observar que esos mini términos solamente tenían valores de, en el primer caso, 0 y 1. Por lo tanto, como se muestra, x sería negada y la z sería verdadera. En el siguiente mini término que está tachado es el 4,5,12,13, el cual tenemos una x verdadera y una y negada. El siguiente y último podemos observar que nuestra w y x son unos productos verdaderos. Por lo tanto, se obtiene nuestro resultado, la cual es una función minimizada y simplificada. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.